Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, Vicente, pues nada, ya ves, con paciencia todo llega. Y ha llegado la princesa Mononoke, la crítica de la princesa Mononoke. Película de 1997. Para mí, sin lugar a dudas, a mí es la que más me gusta de Hayao Miyazaki. Yo la he bautizado como ecología épica, que no es fácil. Porque una de las cosas que me gustan mucho de la película es que... empieza a hacer calorcito ya, Vicente? Vaya tela. Bueno, a ver si refresca un poquillo estos días. Te decía lo de la ecología épica, y una de las cosas que me gusta es que habitualmente ya sabemos que las películas sobre ecología, y no es que haya nada malo contra la ecología, todo lo contrario. Yo creo que además esto que ha pasado del coronavirus y demás, nos ha demostrado que con mucha facilidad, en cuanto que el hombre desaparece de la ecuación y se mete en su casa, en su cueva, en su gruta, la naturaleza empieza a recobrar camino casi de inmediato, empieza a recobrar parte, ¿no? Y sí, se han visto imágenes, pues en cierto modo muy bellas, hay que decirlo. O sea, los delfines acercándose a las costas, el tema de los osos estos que no habían bajado nunca, me parece que eran Asturias, se había visto algún ejemplar, los ciervos paseando por alguna calle, de algún pueblo, de alguna localidad española. Es decir, es un hecho. El hombre desaparece de la ecuación, ¿qué? 2-3 semanas y la naturaleza empieza a recuperarse. Luego sí, efectivamente, como plantea la princesa Mononoke, somos muy dañinos para el medio ambiente. Eso es un hecho incuestionable. Pero a la hora de abordar este asunto, que es totalmente cierto, no es discutible, el efecto que hace el hombre en la naturaleza en nuestro planeta es devastador. Es así, es un hecho. Pues aun sabiendo que esto es verdad, cuando el cine aborda este tipo de asunto, suele hacerlo de una forma un poquito tirando a moñas, en general. Y de ahí salen discursos, pues hombre, que precisamente por ser excesivamente simplistas, moñitas, pues pierden poder, pierden fuerza de convicción. Pero Miyazaki no. Miyazaki en todas sus películas, no solo en esta, en todas sus películas Miyazaki tiene un mensaje ecologista. De hecho, el ecologismo es una de las claves de su cine, junto con el tema del empoderamiento de la mujer, que también hablaremos de ello, y el tema también en cierto modo del tema del trabajo. La clase trabajadora también está presente en el cine de Miyazaki y también hablaremos de ello en este comentario. Pero lo curioso del asunto en la película esta es que consigue hacer ecología épica. Es decir, el hecho de que tengas un discurso ecológico no significa que no puedas hacer una historia muy interesante. Y una historia con acción. Y una historia donde se rechaza la violencia, pero la acción está presente. Y por eso digo que entre otros elementos, a mí es la película que más me gusta de Hayao Miyazaki. Sé que la gente va a decir, hay otras mejores, Payán. Hay otras que tal. La gente va a decir el viaje de Chihiro. El viaje de Chihiro puede tener un contenido, si se quiere, más exigente, más denso. Más adulto, si quieres. No lo creo. No creo que sea más madura que la princesa Mononoke. Lo que ocurre es que como la princesa Mononoke es extremadamente divertida, entretenida, tiene magia, pero una magia de entretenimiento, de cine de espectáculo, de cine épico, pues podría caerse en la tentación de decir, no, es que, hombre, esta película es demasiado entretenida, me lo estoy pasando demasiado bien viéndola y tiene que ser mejor Chihiro porque me plantea algo más oscuro y tal. Mentira. Una de las cosas que tiene la princesa Mononoke es que es una película en la que se mezcla muy bien el terror con el género de aventuras. Y eso ocurre desde el principio. Cuando arranca la película, después de ese plano de género de aventuras, de leyenda, de épica que tenemos, en el que vemos esas montañas y ese bosque en el que vive el príncipe protagonista, después de ese plano,
nos encontramos un enfrentamiento con un demonio tentacular, con un demonio, digamos, particularmente repugnante, ¿no? Y en toda la película, el protagonista, que es el príncipe está maldito. Y el príncipe lleva la señal en el brazo de la maldición que le ha transmitido ese demonio del bosque, al que ha combatido defendiendo su aldea. La mezcla de terror, la mezcla de brutalidad que hay en la película, esas amputaciones, esas decapitaciones con flecha de punta de piedra, esas decapitaciones, esas amputaciones de brazos o de piernas, esas imágenes donde Miyazaki de repente te muestra en la batalla entre los samuráis y la gente de la aldea esta del pueblo del Hierro, de la ciudad del Hierro. De repente te hace un plano, y es un plano general, donde se ve un tío con los brazos amputados o con la pierna amputada y tal. Es decir, es que la mezcla que hay de terror y de aventura en la película, pues es total. Los personajes animales, la llegada de los jabalíes, el enfrentamiento del jabalí con la loba, los propios lobos, es decir, hay una serie de elementos. Bueno, tengo que decir aquí, y lo digo ahora, si alguien no ha visto La princesa Mononoke, no debería seguir viendo este vídeo, porque inevitablemente yo sé que Vicente ha visto la película, que sé que es una de sus favoritas, y él sí la ha visto. Yo, digamos, él es el que pide la crítica, yo puedo comentar abiertamente todo, con spoilers y lo que sea necesario, ¿no? Entonces, si alguien no la ha visto, que vaya a verla, que le va a merecer la pena, y mucho. Para mí, La princesa Mononoke, según la estaba volviendo a ver para hacer este comentario, una frase que he apuntado es una de esas películas de esas que te dicen las 100 películas que hay que ver antes de morir. Bueno, pues esta sería una de ellas, ¿no? Fijo. ¿Y la pondría entre las 50? Sí, porque tiene todos los elementos para ser una película perfecta. No tiene fisuras, no se le puede poner una pega a la película. Incluso tiene ventajas sobre otras películas de Miyazaki, a mi humilde modo de ver, que es, por ejemplo, Miyazaki, por este tema de la ecología, también suele acabar sus películas con una especie de gran hecatombe visual, ¿no? Y lo que ocurre a veces con el cine, con el anime, con el cine de animación japonés, es que se entrega en exceso, digamos, a esos finales espectaculares de gran catástrofe, en muchos casos ecologista. Es lógico que tengan esta deriva también, teniendo en cuenta que ellos son... a Japón le cayó encima un doble ataque nuclear. Es el único lugar de este planeta que ha recibido 2 bombazos nucleares al final de la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima y Nagasaki. Saben de lo que hablan cuando hablan de una hecatombe. Y a veces, sabiendo de lo que hablan, como que se extienden demasiado. Y hay algunas películas de Miyazaki donde este tema recurrente de la naturaleza que se revela ante la invasión del hombre, que está tocado en tema de catástrofe, se prolonga en exceso. Es decir, en demasiado metraje. Yo creo que aquí no. Creo que aquí, una vez que se produce la decapitación del caminante, del dios del bosque y demás, y el dios empieza a buscar su cabeza, y entonces cambia de ser una fuerza positiva, sanadora, que apuesta por la vida, pasa a ser una fuerza negativa, destructora, que apuesta por la muerte, por la devastación, mientras que busca su cabeza, busca recuperar la cabeza que le han robado los humanos. Está muy bien dosificado, no se prolonga en exceso, y además está muy bien simultaneado con las acciones que se están produciendo alrededor de ese acontecimiento. El intento del príncipe por salvar la ciudad, el intento del príncipe por ayudar a la gente que está asediada en la ciudad, todo el ataque de los samuráis que están, digamos, asaltando la ciudad y que están esperando para volver a asaltarla y que son devastados por la llegada de esta marea negra que es la fuerza del dios este decapitado. Es decir, la cantidad de cosas que están ocurriendo a la vez en la película
en esa parte final de la película, hace que haya un mayor dinamismo. Un dinamismo que además creo que La princesa Mononoke es, para mí, la película más dinámica de Miyazaki. Porque hay que decir que, por ejemplo, en El viaje de Chihiro, que no niego que pueda ser, yo no diría que mejor, no se trata de que sea mejor, con más contenido, más completa que esta, pues sí, psicológicamente más truculenta, más que profundiza más en este asunto, sí, yo diría que sí, más adulta, más madura si se quiere, no tanto, pero bueno, vale. Pero en El viaje de Chihiro sí que es cierto que hay unos momentos que son un poco valle, ¿vale? Un poquito valle. De la bruja esta cabezona y tal, hay algunos momentos que se hacen un poquito como valle. Y en Mononoke no está eso. Mononoke empieza pim, 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 pim y va manteniendo ese ritmo. Por eso a mí es la que más me gusta. También por el ritmo que tiene, por el dinamismo que tiene. Un dinamismo que está empujado, está respaldado desde el primer momento por esos movimientos de cámara verticales y horizontales, y por esa manera de impulsar el viaje del héroe, porque hay que decir que esta película es claramente una adaptación del viaje del héroe modélica, hasta el punto de que se permite jugar con elementos del viaje del héroe, como son, por ejemplo, el guardián de la puerta, digamos el iniciador de la aventura, que en este caso sería esta mujer medio maga y tal, que está operando en la aldea del príncipe y que es la que le pone en el camino de decir, te tienes que marchar y tienes que hacer una especie de viaje iniciático, muy de Jasón y los argonautas, muy de búsqueda del tesoro. El tesoro que busca el príncipe es averiguar qué ha pasado en el bosque para ver si así puede impedir que la maldición del jabalí este monstruoso siga progresando por su cuerpo, le acabe volviendo loco y después le mate. Este viaje se inicia con esta mujer, con esta iniciadora. Lo único que no tiene es que el héroe sea reticente a comenzar la aventura. No es así, el príncipe está dispuesto de partida a comenzar la aventura, porque cree que es también su deber de averiguar, de conocer la respuesta de qué está pasando en ese otro territorio. Y es un viaje de salida al exterior, un viaje de Jasón y los argonautas, un viaje de lo que serían argumentos universales, búsqueda del tesoro, ¿no? Y el tesoro son esas respuestas y esa posibilidad de conjurar la maldición. Bien, pues en este viaje de iniciación que emprende el príncipe por estos paisajes lejanos a los suyos originales, encontramos que juega, incluso se puede permitir el lujo de jugar en el viaje del héroe, juega con los aliados y mantiene algo muy interesante, y es que los aliados, los villanos, digamos que no son maniqueos, no son presa del maniqueísmo. Esto no es blanco y negro. La película se desliza argumentalmente en tonos de gris. No me refiero al color, ojo, no me refiero al color. Me refiero al territorio en el que viven los personajes, al territorio en el que se mueven los personajes. Claramente el príncipe es una fuerza positiva, o sea que está claramente en el blanco, ¿vale? Pero curiosamente le persigue una maldición. O sea, está marcado por una maldición en el brazo. Y cuando, digamos, está sometido a una situación de enfrentamiento, al principio de la película, al principio de ese viaje, el brazo es como si se activara, y por eso cuando tira una flecha es capaz de decapitar a un tío. Entonces tiene una especie de fuerza especial, que es la fuerza del odio, que es la que le transmite ese brazo. Y esa parte es una parte oscura, es una parte de odio. Por lo tanto, el propio príncipe, que inicialmente es una fuerza positiva, es el héroe, es el viajero, está marcado por la maldición y por lo tanto también tiene esa otra parte negativa, que se ejerce con una violencia brutal, porque cada vez que dispara algo, o lanza la flecha, o lanza lo que sea, o decapita a un tío, le arranca los brazos, es decir, es devastador. Entonces, y de hecho hasta punto cuando a intentar matar a Lady Bossy, la mujer esta que lidera al pueblo, ¿no? Ahora hablaremos de ella. Entonces lo que quiero decir es que incluso el personaje del héroe, que sería el que estaría más cerca de no estar en el gris, acaba en el gris porque está maldito. Los villanos, el abuelete este que se encuentra al principio, que lleva esa especie de zancos, de sandalias,
de Zanco y tal, que se lo encuentra en el pueblo cuando compra el arroz y demás. Al principio, que podría parecer que es otro iniciador, que es otro guardián de puerta en el arco, en el círculo de viaje del héroe, o que podría ser un aliado, es un aliado durante un momento, pero después se revela como el principal antagonista, porque es el que persigue la cabeza del dios y es el que provoca la hecatombe final. Además tiene todo un ejército a su servicio, que es el ejército que en la parte final de la película se convierte un poco también en amenaza para los planes de intentar rescatar a la princesa Mononoke e intentar salvar el pueblo del asedio de los samuráis que tiene el príncipe. Se opone al héroe y es una fuerza que se opone al héroe, incluso provoca, ya digo, la catástrofe final, con esta especie de variante de los ninjas, que son estos tipos que van disfrazados de jabalíes y que van precisamente provocando, acaban de maltratar al gran jabalí, al jefe de la banda de jabalíes, para que les conduzca hasta el espíritu del bosque, al que quieren decapitar, para llevar la cabeza del dios al emperador de Japón, no hay que olvidarlo. Entonces el gran antagonista resulta ser un tipo que inicialmente casi que cae simpático y al cual, curiosamente, Miyazaki le da la última frase de la película. La última frase es suya cuando está subido encima de una piedra, después de que no ha cumplido sus planes, y así como rascándose la cabeza dice: la suerte, como suele decirse, favorece a los tontos. Esa es la última frase de la película y la tiene este personaje. Es un personaje cínico, es un personaje y es un antagonista curioso. Curioso, no es el antagonista al uso de tipo súper malo, siniestro, no. Al jefe del ejército de samuráis que asalta el pueblo, ni siquiera lo vemos. Lo mencionan, pero no aparece. Y hubiera sido relativamente fácil componer un personaje. Aparecen sus hombres persiguiendo al príncipe y tal, pero no aparece. Hubiera sido muy fácil meter el personaje del jefe de la horda de samuráis que ataca el pueblo de las mujeres y mostrarlo como un tipo siniestro, máximo emblema del patriarcado que ataca a las mujeres rescatadas. No está, no le vemos. Digo para marcar cómo trata a los villanos la película, ¿no? Y después tenemos Lady Aiboshi, además el nombre Lady Aiboshi, que es la líder, la jefa de la Ciudad del Hierro, ¿vale? Que es pues un elemento de contaminación masiva del bosque. Bien, pues este personaje es un personaje que inicialmente es presentado de una manera sólida, es un personaje femenino, poderoso, y está presentado de una manera sólida, pero es un personaje dañino para el bosque, es un personaje claramente negativo, pero la manera de presentarlo, lo presentan con una dignidad, lo presentan con unos motivos, y lo presentan, digamos que hay dos voces a favor. En primer lugar, hay una voz a favor cuando se habla de que Lady Aiboshi se dedica a estar rescatando a las chicas de los burdeles para convertirlas en guerreras y que además puedan hacer trabajadoras de la forja, de la fragua, perdón, trabajadoras de la fragua y además en guerreras que manejen escopetas y tal. El objetivo de Lady Aiboshi es conseguir escopetas, armas de fuego, que no pesen mucho para que puedan manejarlas con flexibilidad las mujeres, pero que sean absolutamente demoledoras cuando disparan. Tan demoledoras o más que las que manejan los hombres. O sea, hay un intento como de igualdad, ¿no? De empoderamiento y demás. Y después hay otro punto en el que se defiende a ese personaje, que es un personaje, ya digo, por lo demás negativo, porque quiere destruir el bosque, quiere matar está dispuesto a arrancarle la cabeza al dios, a matar al dios del bosque y demás. Se busca, digamos, también una justificación de ese personaje cuando el leproso anciano, que está, digamos, tumbado en el suelo, cubierto de vendas y tapado y tal, le explica al príncipe que no debe culpar a esta mujer porque es la única que les ayudó a ellos siendo leprosos, que les curó las heridas y tal. Es decir, es un personaje digno. Y esto es algo muy bueno. O sea, los antagonistas de la historia son personajes muy bien construidos,
con muy poco, con unas pinceladas, y unos personajes dignos. Unos personajes que no son, digamos, el típico malo, ¿vale? Hay malos más típicos en las películas de Miyazaki, pero suele cuidarlos mucho. Por ejemplo, la bruja cabezona del viaje de Chihiro sería otro ejemplo de esto que estoy diciendo. Es un personaje que te puede inicialmente caer mal, que puede dar cierta inquietud, que produce cierta inquietud en el espectador, pero que por otra parte también acaba cayendo como simpática. O de alguna manera se maneja cierta clave de empatía hacia ese personaje. Miyazaki cuida mucho estas cosas, pero yo creo que en Mononoke está especialmente atinado a la hora de manejar protagonismo y antagonismo. La misma dignidad se le otorga al personaje del jefe de la horda de jabalíes que aparece en el bosque, que es ciego. Esa misma dignidad también se le otorga a la loba, que digamos que odia a los hombres, pero odia a los hombres porque están destruyendo el bosque, pero que ha cuidado a la niña que le tiraron a los pies para que la devorara a los padres, la ha cuidado mejor que los propios padres de la niña, los propios padres humanos de la niña, y se ha convertido en la princesa Mononoke. Todos estos personajes, no hay personajes, digamos, blanco-negro, buenos y malos, no hay un maniqueísmo, sino que es la manera en la que trata. Esa es una manera, por eso decía antes, el viaje de Chihiro es más madura y tal, y la madurez que tiene aquí de tratamiento de los personajes, ¿dónde la dejamos? Esa madurez para decirte, voy a hacer una película de aventuras, pero va a ser una aventura de ecología épica, y los antagonistas no es tan fácil. El dios del bosque es una fuerza positiva, pero en la parte final se convierte en una fuerza devastadora, y esto tiene que ver un poco también con una clave filosófica de la vida, ¿no? De reflexionar. Cómo a lo mejor, desde el punto de vista occidental, nos facilitamos demasiado las cosas. Decimos, esto es blanco, esto es negro, protagonista, antagonista, héroe, villano. No, no. Y después habitamos en el gris. Tenemos momentos de héroe y momentos de villano. La vida tiene momentos de héroes y momentos de villanos. Y todo depende de las circunstancias, ¿no? Pero en cualquier caso, el tratamiento me parece muy maduro, el tratamiento de los personajes en cuanto a su decantación positiva o negativa en la princesa Mononoke. Y el ritmo que tiene dura 2 horas y cuarto, bueno, casi cuarto, 2 horas 13, 2 horas 12, y no te das cuenta, porque va como una bala, no frena, no frena. Chihiro sí que ya digo que me parecía que frenaba un poco, ¿no? Después, el respeto de los aldeanos ante la amenaza, el respeto de los aldeanos ante ese primer jabalí que aparece monstruoso, demoníaco del primer pueblo, de la aldea donde está el príncipe en origen, ¿no? Ese respeto, esa manera en la que el príncipe le dice, por favor, no nos ataques, tanto si eres un dios como si eres un demonio, déjanos en paz. Es decir, no es... Todas esas actitudes son actitudes de madurez. Y manejándolas en una clave de aventuras, manejándola en una clave de aventura y animación, y manejándola en una clave de una película que a lo mejor no es para niños muy pequeños, pero sí que puede servir perfectamente para críos. Vale que hay algunas decapitaciones y amputaciones, bueno, vale. Vale que a lo mejor les da un poquito de miedito el tema de los tentáculos y los monstruitos y tal, bueno, vale. Pero realmente un niño de 11, 12 años, 13 años que esté, bueno, con 13 años ya no eres tan niño, ¿vale? Pero un chaval entre 10, un chaval o una chavala de entre 9 y 12 años que vea esta película, recibe una enseñanza positiva. Recibe una enseñanza positiva del héroe. La enseñanza positiva es, primero, a controlarse, controlar esa maldición que lleva. Segundo, a tratar con respeto incluso aquello que le da miedo. Tercero, ese tema de no hay buenos y malos fáciles. No se puede prejuzgar a la gente. En fin, tiene toda una batería y todo eso con una clave de entretenimiento. A mí me parece que ahí Miyazaki... yo suelo decir que Miyazaki lo que hace es llevar el género de animación, o sea, no el género, el cine de animación, sacarlo del gueto de las películas para niños y tal, pero piénsate, Vicente, de qué manera Miyazaki consigue público adulto para sus producciones, pero además no descuida tampoco la parte de educar a los más jóvenes, de educarles con una serie de valores. Y esto está ahí. Después hablábamos de la mujer. La mujer estos son temas recurrentes de Miyazaki. Primero, la ecología. Que ya digo, la ecología la trata siempre de una clave épica. Y la clave y la fórmula perfecta de ecología épica me parece a mí que está en la princesa Mononoke. Pero es que después tiene el papel de la mujer. El papel de la mujer,
todo esto que se habla ahora de empoderamiento, todo esto que se habla ahora de... No, sí está muy bien todo eso, pero es que eso lo estaba haciendo Miyazaki ya en el cine de animación, cuando, por cierto, Disney seguía manejando las princesas Disney, que no eran Mononoke, y no eran Lady Eboshi. La loba es loba, no es lobo. En fin, quiero decir, las mujeres del pueblo. Las mujeres eran antes prostitutas, que trabajaban en burdeles. Después pasan a ser un poco esa fuerza dentro del pueblo. El papel, lo tengo por aquí apuntado el nombre, pero el papel de esta mujer que recibe al marido, al que rescata al príncipe, después de que hayan sido atacados por los lobos, el papel de esta mujer que sale a recibir a su marido y le echa una charla de 3 pares de narices y le dice que prácticamente es las figuras femeninas. Las figuras femeninas, Toki. La figura de Toki. El personaje de Toki, que es un personaje genial. La tipa esta que sale a recibir al marido, el marido viene con el brazo en cabestrillo, viene hecho polvo y tal, y dice, eres un inútil, no vales para nada, y le echa la bronca al marido, le echa la bronca al jefe del marido, y cuando le va a echar la bronca también al príncipe, le dice, bueno, y tú gracias por salvar a mi marido y tal y cual, porque si no me hubiera tenido que buscar a otro hombre y tal. Y entonces el príncipe dice, vaya, menos mal, creí que me ibas a echar la bronca también. Ese personaje está muy bien, porque ese es un personaje de estos secundarios, pero sobre el que recae todo el peso después de la defensa de la ciudad del hierro frente a los samuráis que atacan la ciudad, ¿no? Y es un personaje que tiene mucha fuerza, ¿no? Y es detalles, ¿no? Tendríamos que buscar unos nuevos maridos, la libertad con la que hablan estos personajes femeninos, la idea de que Lady Eboshi quiera sacarlas, o de hecho las saque de los burdeles para convertirlas en mujeres con armas que son capaces de defenderse, y adaptar las armas también un poco a su fisiología, a su capacidad de manejo de las armas, para no hacerlas pesadas y por lo tanto inasequibles para la fluidez de la batalla y demás. El hecho de que sean ellas, porque los hombres se han ido a cazar. Es curioso, es una metáfora muy interesante. Es decir, los hombres se van a cazar, a cortar cabezas de dioses, a batallar al bosque, a destruir el bosque. Cierto es, y ese es un tema interesante también, liderados por Lady Eboshi, o sea, por el personaje femenino. Pero es que este protagonismo femenino Miyazaki lo maneja con total madurez y con total... sin trampas. Es decir, no dice, las mujeres siempre todo lo que hacen está bien y los hombres todo lo que hacen está mal. No hace eso. Y eso sí es algo que están haciendo algunas películas hoy en día. El odio está descartado de las películas de Miyazaki. Miyazaki no habla de odio. Tiene las componentes de odio en sus argumentos, pero sus películas son contra el odio. Por lo tanto, no hay ese dedo acusador de culpa, no. Digamos que lo tiene distribuido de otra manera. Lady Eboshi hace cosas buenas. Es otro personaje gris. Hace cosas buenas, éticamente gris. Pero también hace cosas malas. Quiere demostrar que se puede matar a un dios si no se le tiene miedo. Y lo demuestra. Es decir, y es una líder. Es decir, es la que dirige a los hombres a matar al dios, a ayudarle a matar al dios. Pero son las mujeres las que acaban defendiendo la ciudad de los samuráis. Entonces, digamos que no es esta especie de narración sobre empoderamiento femenino también de blanco y de negro, de maniquea. Todo esto es bueno y todo esto es malo. No, es que vivimos en los grises. El ser humano vive en grises, vive en tonos grises, o por lo menos así lo refleja. Y yo creo que acierta, lo refleja el cine de Miyazaki. Entonces, la madurez en la que Miyazaki defiende los personajes femeninos, la madurez con la que Miyazaki les da papel a los personajes femeninos, y la forma en la que para hacer eso no necesita forzar la máquina y llevar hasta el extremo sembrar ningún tipo de cizaña en el relato, me parece muy interesante, me parece muy madura, y después pues siempre lo ha desarrollado, es decir, desde siempre. Está vinculado también un poco a la figura de su madre, a la que admiraba, y que sus figuras femeninas son homenajes a su madre.
Entonces, son mujeres decididas, son mujeres que resuelven problemas, son mujeres que resuelven sus problemas, y son mujeres que frente a los personajes masculinos, y Miyazaki puede subraya, digamos, esa especie de estar un poco por encima, ¿no? De superioridad, no tanto moral, porque ya hemos hablado de que Lady Eboshi está ahí en los tonos grises, sino una superioridad de control, de control de la situación, por decirlo así, ¿no? Y también de curiosidad. Hay muchos personajes femeninos que son casi un testimonio de curiosidad por conocer y por saber, ¿no? Aquí la curiosidad va más del paso del lado del príncipe, pero está ahí. Y después tenemos también, relacionados con los personajes de la mujer y con el trabajo en todo este tema de la fundición y demás, que encontramos estas figuras femeninas que a mí me han recordado las figuras de las que vemos también en lo que también también aparece, era un burdel, que es el sitio en el que están trabajando de los baños, la casa de baños del viaje de Chihiro, cuando aparecen esta especie de motas de carbón y están trabajando como en cadena. El trabajo en cadena, la manera de reflejar clase trabajadora de Miyazaki también es muy interesante en su cine. Y aquí está presente a través de las mujeres, de ese trabajo que hacen las mujeres, de ese trabajo de estar en el fuelle, empujando el fuelle y generando, digamos, esa fuerza física del tema. Y es también una reivindicación, es decir, de ese asunto que es recurrente en el cine de Miyazaki, ¿no? El tema de los monos que comen carne humana, que de repente aparecen allí, tú dices, si es que aparecen poco, pero la parte que aparecen siempre son una figura inquietante, ¿no? Y después hay un tema que me ha gustado mucho también en La princesa Mononoke, que es el momento en el que ella, la princesa Mononoke, como él no puede comer cuando él está herido, ella mastica los estos y le da como un beso que es casi un beso de vida. Y que de alguna manera está dando la vuelta a esa especie de guiño, de homenaje a las figuras de princesas y príncipes en los cuentos occidentales, ¿no? Es un poco como la Bella Durmiente al revés. En realidad aquí es el Bello Durmiente, el personaje que va a recobrar la vida con un beso, que no es tanto un beso, es simplemente que ya está masticando la carne que él no puede masticar y lo que hace es dársela ya masticada. Pero esos planos recuerdan un poco eso, ¿no? O sea, esa idea recurrente de el beso a Blancanieves, primer largometraje de animación que genera, digamos, estadounidense con The Walt Disney, que genera, digamos, la salida del cine de animación en clave de largometraje en el cine. Pues está Blancanieves y está también otro elemento, otra figura recurrente, la idea de la Bella Durmiente. O sea, está jugando, digamos, también con eso, pero dándole la vuelta, ¿no? Es decir, es ella la que besa al príncipe para hacer que recobre la vida, ¿no? Aunque después la vida ya sabemos que se la da el dios, pero es ella la que la arrastra hasta esta isla para que esto... O sea, es ella la que de alguna manera salva digamos, a ese personaje, ¿no? Y después el tema de ella ha sido criada por los lobos, y yo no puedo evitar pensar que de alguna manera Mononoke, no estoy diciendo que sea una copia ni nada de esto, ni siquiera un homenaje o un guiño, no, pero sí que me recuerda el libro de la selva. Es un relato, una propuesta que inevitablemente pues a mí me trae a la memoria el libro de la selva, pero nuevamente con figura femenina principal, ¿no? Cambiando a Mowgli por Mononoke. Y este recorrer cuentos, leyendas, también es muy interesante dentro de la película, como toda la película te traslada a un mundo completamente fantástico, pero que tiene las claves. De repente te aparece en la mezcla de géneros, hemos dicho terror y aventuras y terror, sí, ecología épica, sí, y después tienes una película de samuráis, y después tienes a veces la manera en la que trabaja las escenas de batalla, inevitablemente tienen también su germen, su origen en lo que puede haber sido la escuela de Akira Kurosawa con 7 samuráis, Yojimbo y demás. Evidentemente Miyazaki lo está manejando de una manera adaptándolo al cine de animación, ¿no? Pero un detalle, sin tener la cantidad de movimiento que podemos ver en una peli americana de animación, resulta que
Miyazaki se las ingenia, jugando mucho con el paisaje, que también es muy importante, se las ingenia para hacer que esta película sea mucho más dinámica que muchas películas de animación estadounidenses. Entonces, es pleno movimiento. Toda la película es pleno movimiento. Yo creo que es la gran película del movimiento, de la misma manera que tenemos otras películas como, por ejemplo, pues Mi vecino Totoro y demás, o El castillo ambulante, donde hay momentos de acción, pero yo creo que aquí es que todo es el movimiento, porque está la cabalgada del animal este que sirve como cabalgadura del príncipe. Pero después tenemos todo las carreras de los lobos, todo lo que es el ataque de los jabalíes contra los humanos. Pero también hay varios tipos de movimiento. El movimiento más pausado y más lento, pero terrorífico, del dios este decapitado, que va extendiendo, digamos, la ponzoña por todo el bosque y va destruyendo la vida en todo el bosque. Y después están las figuras los kodamas, que también se manejan por el movimiento, por el sonido, pero por el movimiento. La música es importante, ¿eh? La música marca la pauta emocional de la película. Pero estos personajes que se manejan también por el movimiento, porque hacen así con la cabeza, ¡clac! Y empiezan a hacerlo todos, y todos caminan y van como guiando al príncipe al principio, cuando va ayudando, digamos, rescatando a estos dos tipos que encuentra en el río, que es lo que le conducirá a la Ciudad del Hierro, y le van conduciendo, le van sacando del bosque hacia la Ciudad del Hierro, estas figuras míticas, ¿no? Los kodamas. Es puro movimiento toda la película, y nadie echa de menos si tiene más o menos animación. Es puro movimiento. Desde el principio. Al principio vemos al príncipe cabalgando el bicho este de los cuernos y saltando, ¿no? Saltando y tal, encontrándose con las muchachas estas del pueblo, de la aldea, diciéndoles volver a la aldea y tal, se vuelve a subir y vuelve a cabalgar y empieza ya el ataque del jabalí este monstruoso. Y ya de ahí no para. O sea, es pleno movimiento. Es todo movimiento. Es la gran película para mí del movimiento de Miyazaki, ¿eh? En otras tiene otros aspectos. Pero, por ejemplo, si la comparamos con El viento se levanta, que habla más de la aviación y demás, estamos viendo que es otra cadencia distinta, ¿no? Pero aquí es puro movimiento, es pura acción, puro dinamismo. Y es un poco, pues esto serían las líneas generales, ¿no? De lo que es La princesa Mononoke. Ya digo, para mí, a mí es la que más me gusta del director, y para mí la mejor del director, junto con El viaje de Chihiro, pero son distintas y eso también es bueno. Este director, lo bueno que tiene es que sus películas no se dedica a hacer siempre lo mismo, pero además a mí me parece única. O sea, si la apartas del mundo de la animación, si la apartas del mundo Miyazaki y simplemente la ves como una película de aventuras, es una película de aventuras genial, o sea, y muy entretenida. Están pasando cosas constantemente, y con una capacidad para generar fantasía que bueno, voy a decir una burrada y se me van a echar encima los de Juego de Tronos, los de la serie Juego de Tronos. Vamos a ver lo bien que están utilizados aquí los lobos, y lo poco o nada utilizados que estuvieron los lobos, salvo en puntos muy concretos, en toda la serie de Juego de Tronos, los wargos. Yo es que cada vez que veo Mononoke me acuerdo de los wargos. Y cuando veía los wargos me acordaba de Mononoke y decía, es que esto se puede hacer mejor, lo hizo Miyazaki. Ese es un poco el tema, ¿no? En fin, que ha sido muy grato hablar de esta película, Vicente, que gracias por pedirla, por pedir la crítica, que gracias por tu inmensa paciencia. Que también quiero aprovechar para decirle, por si alguno está viendo esta crítica, al resto, que de verdad no pierdo de vista que tengo esta lista de críticas y este compromiso con vosotros para hacerlas, pero que me gusta hacerlas bien, me gusta ver otra vez la película, me gusta tomar notas, me gusta ir en profundidad, y por eso me voy a los 40 minutos. O sea, me gusta trabajar estas cosas de una manera que de alguna forma también rinda tributo a vuestro esfuerzo pidiendo estas críticas a la carta y tal. Y nada, lo tenéis aquí. Ya sabéis que la revista Acción es una revista que se vende en kiosco, donde hay muchos comentarios también como este que hemos tenido aquí,
y que es una oportunidad para que la compréis en kiosco y tal, porque los kioscos siguen abiertos y estamos ahí esperándoos. Y nada, si os ha gustado esto o el resto, pues ya sabéis, le dais a like, os podéis suscribir al canal, etcétera, ¿vale? Venga, nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.